Buenos días. En primer lugar, agradecer la posibilidad de presentar nuestro libro que hemos titulado Teorías epistemológicas y educativas latinoamericanas revisitadas de la transcomplejidad. En segundo lugar, agradecer a Dios y a la doctora Chavino que me invitó a participar en esta exquisita aventura de escribir un libro entre las dos. Quizás voy a contar algunas experiencias a lo largo de la exposición que nos permitan entender el trabajo en equipo que se requiere para realizar con éxito una aventura intelectual como esta. El objetivo que nos planteamos con el libro fue reinterpretar algunas teorías epistemológicas y educativas latinoamericanas desde la transcomplejidad, asumida como postura de complementariedad que da paso a nuevas visiones inclusivas y críticas. Esto con el fin de comprender desde la historia la visión asumida por estos baluartes latinoamericanos. Y para retomar algunos posicionamientos y fundamentos visionarios que permitan sustentar la acción investigativa y educativa actual desde nuestras raíces latinoamericanas. Para este tiempo ya conocía al doctor Carlos Vitri y le propuse a la doctora Chavino que él nos hiciera el prólogo. Y fíjense que él, al hacerlo, plantea otro objetivo del libro, y es que él dice que esta tarea es necesaria para entender que la transcomplejidad no es solamente una parquedad teorética de estos tiempos, en que prima el caos en la cosmovisión científica del mundo. Al ver la estructura del libro, vemos entonces que hay una selección que yo siempre pienso que algún motivo nos llevó a esa selección, pero ¿se acuerdan que les comentaba que la doctora Nancy Chavino fue la que me invitó a la aventura intelectual de escribir un libro en conjunto? Pero a la segunda reunión ya yo tenía un plan de trabajo y algunos pensadores seleccionados. Entonces esto forma parte del trabajo en equipo, que no importa quién inicie la idea, la cuestión es que cada quien asuma que debe contribuir. Y cuando yo llevé a la primera reunión estos pensadores, o algunos de estos, ella estuvo de acuerdo y planteó otros. Y esa, vamos a decir, esa visión permitió conformar esta estructura del libro en 2 partes y 12 capítulos. En la primera parte, como pueden ver, que lo llamamos teorías epistemológicas, hay 4 capítulos. Empezamos con la epistemología de la investigación transcompleja, que lo elaboró la doctora Chavino, y que obviamente es la idea de que quienes lo lean conozcan esta postura para poder interpretar las siguientes desde esta visión. En segundo lugar, tenemos el optimismo epistemológico de Enrique Barona de Cuba. El tercer capítulo es el presente potencial de Hugo Selman de Chile. Y el cuarto capítulo, la epistemología evolucionista de Gonzalo Munevar de Colombia. En la segunda parte, que llamamos teorías educativas, un poco siguiendo la visión de la primera parte, entonces planteamos algo que he venido llamando la pedagogia transcompleja, de mi autoría, luego la educación social de Simón Rodríguez, la escuela activa de Luis Beltrán Petro Figueroa, ambos venezolanos, la pedagogía libertaria de Paulo Freire de Brasil, la andragogía de Félix Adam, también venezolano, la pedagogía de lo cotidiano de Luis I en México, la pedagogía de la ternura en Perú y la educación popular de José Reballato de Uruguay. Entonces podemos ver la variedad de pensadores y que de alguna manera hay otro objetivo en el libro, es que visibilizamos algunos pensadores poco conocidos, al menos creo yo eso, y nosotros cuando los escogimos no sabíamos si realmente íbamos a encontrar algún pensamiento transcomplejo en sus posturas. Iniciamos entonces con la epistemología transcompleja, que es como denominamos este capítulo, que fue elaborado por la doctora Nancy Chavino, y en el cual planteamos que es una matriz epistémica multidimensional, cuyos principios fundamentales son la complementariedad paradigmática, la sinergética relacional, la reflexividad profunda y la dialógica recursiva, que van a permitir una visión más integral y completa de la realidad que queremos investigar. Planteamos que frente a una realidad compleja, cada día más
Se requieren nuevos posicionamientos epistemológicos y pensamos que la mejor vía es una complementariedad paradigmática. En tal sentido, la teleología de esta postura es explicar, interpretar, transformar y recrear nuevas realidades, tomando entonces postulados de los paradigmas tradicionales, positivistas, interpretativos, críticos, y que esperamos trascender. Desde el punto de vista entonces, como señalaba anteriormente, ontológico, la realidad es compleja, multidimensional, construible y en construcción. Y la dimensión epistemológica, es decir, la relación sujeto-realidad, la calificamos como una subjetividad caleidoscópica, tomando el término de una pensadora argentina, Denise Najamovich, que aunque no lo estaba refiriendo específicamente a la transcomplejidad, tenía que ver entonces con la realidad compleja. Y desde el punto de vista metodológico asumimos la complementariedad de métodos, el trabajo en grupos transdisciplinarios en un proceso de intercolaboración. Pensamos entonces que no hay una única vía para asumir la realidad, que va a depender de la que en ese momento se está investigando y del grupo que lo conforman, cada uno con su propia historia personal y su formación particular. Traté de resumir lo máximo que pude esta postura. La idea entonces que ustedes más adelante hagan preguntas y tratar de responderlas, si no hoy mismo, en los sucesivos días. El segundo capítulo, que llamamos Optimismo Epistemológico, de Enrique Barona, que es un filósofo cubano y que algunos califican que más que filósofo era un maestro, donde evidentemente su postura era positivista como correspondía a la época, pero un positivismo crítico. Tan es así que a medida que él avanzó en su pensamiento y se dio cuenta de algunas limitaciones del pensamiento positivista, empezó, vamos a decirlo de esta manera, a transformar ese pensamiento. Y se dice que él es más que un filósofo, un educador, porque él considera que la educación es la verdadera redentora del hombre. Entonces, realmente yo estoy, digamos, también resumiendo mucho este planteamiento, pero verdaderamente está incluido en el pensamiento transcomplejo, que él integra el positivismo, pero lo trasciende en una visión transparadigmática. Desde el punto de vista de la transcomplejidad, nosotros hemos venido escribiendo de la posibilidad de una educación transcompleja como una educación transdisciplinaria, evidentemente que busca la integralidad y es integral. Y fíjense que Barona habla de una educación integral, holística y transdisciplinaria, que enmarca en la multiplicidad de relaciones de la vida, coincidiendo con un planteamiento transcomplejo de un modelo educativo relacional, multidireccional y colectivo. Evidentemente es un pensamiento vanguardista y crítico con las características fundamentales de la transcomplejidad, a pesar de que de inicio su planteamiento es positivista, pero fíjense que los autores lo califican como un positivismo crítico. Es decir, que cuando la gente empieza a, vamos a decir, a criticar el positivismo, yo siempre digo de cuál positivismo estamos hablando, no del positivismo de inicio, sino un positivismo que, queramos o no, ha evolucionado. Bueno, fíjense, en este capítulo podemos decir que intervino el trabajo en equipo incluso desde afuera, porque cuando el doctor Vitre nos leyó el libro para hacer el prólogo, nos propuso eso, que este capítulo debería estar en esta posición. Nosotros lo teníamos más adelante y pensamos que tenía razón. Y bueno, hicimos el cambio. Entonces, ese es un poco lo que significa el trabajo en equipo, no apegarse a verdades que de alguna manera pueden mejorarse, sino tener una apertura de mente. Hugo Selmerman, chileno, plantea su teoría epistemológica que denomina el presente potencial. Y su interés es recuperar la historicidad como un ángulo de razonamiento que define
una estrategia de investigación desde las exigencias del presente como espacio de construcción de los sujetos. Él plantea entonces que el fenómeno hay que abordarlo en sucesivos recortes temporales para poder distinguir entre la condición de estar determinado y la de determinar, esto es, estar incluido en un ámbito de relaciones, pero también ser incluyente. Evidentemente esto tiene relación con la transcomplejidad, que como ya dije anteriormente, asume la realidad en construcción y construible, así como un sujeto que observa y es observado por sí mismo. Selmanman y la transcomplejidad plantean la variedad del lenguaje. Él particularmente señala que combinan formas lógicas y no lógicas, el lenguaje nomológico y denotativo, en el cual coincide la transcomplejidad al plantear que en el lenguaje ampliamos nuestro horizonte comprensivo, se abren sendas y nos recreamos. El pensamiento de Selmelman es súper interesante y él ameritaría solo una ponencia. Él plantea que el reconocimiento del límite de la razón es la garantía de la legitimidad del pensamiento. Y tal límite aparece en la transcomplejidad como una estructura paradójica, inmanencia, trascendencia. En tal sentido, la reflexión, por rigurosa y profunda que sea, es incapaz de darnos la verdadera realidad de las cosas, pues conocer no es solo pensar, sino sobre todo ser aquello que se conoce, ya que el mejor instrumento de conocimiento es la acción, la vida vivida. Se trata de dar respuesta a la dialéctica sujeto-objeto con base en las relaciones del sujeto con sus circunstancias. Tal realidad sitúa en el tránsito a una forma de razonamiento que, pudiendo conocer elementos del paradigma de la explicación, incluye a otros de naturaleza fenomenológica, pero también elementos del paradigma marxista, como la historia, cuando se concibe como construcción de sentidos y opciones. Esto lo plantea Selmanman y coincide con el principio de complementariedad paradigmática planteada en la transcomplejidad. De lo planteado se desprende la necesidad de aperturar el pensamiento de manera que, según Selmanman, la primera relación con la realidad debe ser de asombro, que nos abra a los desafíos circundantes, una cita textual de él. Y esta tensión metodológica se resuelve, según el autor, con el análisis de coyuntura, es decir, el análisis del momento, pero en la perspectiva de su desenvolvimiento en el tránsito histórico. El análisis de la coyuntura consiste en rastrear la constitución de los procesos desde raíces muchas veces excluidas de otras formas de análisis. El desafío es dar cuenta de lo emergente sin reducirlos a campos sociales ya significados. Tal escenario se comparte con la transcomplejidad que se asume como actitud que reconoce la existencia de una pluralidad de aproximaciones que han sido relegadas como lo imaginario, lo cotidiano, lo poético, entre otros. El tercer capítulo, que llamamos Epistemología Evolucionista, de Gonzalo Munevar de Colombia, él plantea que la percepción, la inteligencia y el conocimiento científico son el resultado de la interacción entre un ser biológico y su medio ambiente, que no existe una realidad sino realidades, que pasa a ser la interacción entre el sujeto y su cultura, y que lo real es la interacción, no lo que está afuera. Entonces dice que se debe hablar de ciencias. Para él el relativismo es plausible, sin que este sea el fin de la ciencia. La transcomplejidad asume esta postura. Y fíjense que hablamos de una realidad que está en construcción y es construible, es decir, no es una única realidad. La teoría del conocimiento, según este autor, no debe separar la epistemología de la ontología, sino que se debe hablar de ontoepistemología, en la que no existe separación entre las cosas que conocemos, es decir, la realidad, y cómo conocemos la relación sujeto-realidad. Desde el inicio del planteamiento transcomplejo, muchos de sus pensadores han planteado la necesidad entonces de hablar de una ontoepistemología, con lo cual entonces hay una coincidencia entre este planteamiento y la transcomplejidad.
Esta noción de ontoepistemología encuentra su asidero en los planteamientos de la transcomplejidad, como ya señalé, los cuales abogan por una imbricación y recursividad ontoepistemológica. Desde este punto de vista, la filosofía y la ciencia son complementarias. Esto lo plantea Gonzalo Munevar y también es uno de los principios fundamentales de la transcomplejidad, como complementariedad que hace referencia a una nueva racionalidad científica en la cual dos pensamientos diferentes pueden coexistir. Es evidente entonces que hay elementos comunes en la epistemología evolucionista de Gonzalo Munevar y el pensamiento transcomplejo. Con el pensamiento de la epistemología evolutiva terminamos la primera parte del libro. No comenté que eran 4 capítulos, cada una de las autoras elaboró 2 y pasamos entonces a la segunda parte y el primer capítulo, Andragogía transcompleja, de mi autoría, trata de hacer lo mismo que en la primera parte, plantear cómo vemos esa educación transcompleja que llamamos pedandragogía en una postura de complementariedad, pedagogía, andragogía. Y entonces analizamos 8 pensadores educativos y vemos su relación con la transcomplejidad. Para no alargar mucho la ponencia, yo planteé unos aspectos mínimos en cada autor. En cuanto a este capítulo de pedandragogía transcompleja, señalo que la educación transcompleja se caracteriza por la complementariedad de principios de la pedagogía y de la andragogía, en un encuentro educativo complejo, multidimensional y transdisciplinario, con, entre y para seres humanos, desde su nacimiento hasta su muerte, atendiéndolo en su biología, su racionalidad, su afectividad y su espiritualidad, con miras a conformar personas íntegras e integrales. Como les decía, en cada uno de estos capítulos necesitaríamos una ponencia particular. El siguiente capítulo, la educación social del venezolano Simón Rodríguez, él plantea como un elemento fundamental que educar implica ir al hombre integral y no solo al hombre pensante, formando criterios de conciencia y de estructuración del carácter. Y plantea que la sociedad no solo debe poner a disposición de todos la educación, sino facilitar los medios, el tiempo y obligar a adquirirla. Es interesante el planteamiento de educación social de Simón Rodríguez porque el planteamiento fundamental de la transcomplejidad desde el punto de vista investigativo es ir en la búsqueda lo más integral posible de esa realidad que queremos conocer. Y desde el punto de vista educativo, como señalaba antes, es plantear una educación integral que forme personas integralmente. Entonces, es evidente su planteamiento o su conexión con la transcomplejidad. El siguiente capítulo que hemos denominado la escuela activa y cuyo pensador escogido es Luis Beltrán Pietro Figueroa, un venezolano, reconocido porque su principal postulado es que el Estado debe ser docente, asumiendo la educación como política propia que responda al interés de la mayoría, por lo que esta educación debe ser democrática, gratuita y obligatoria, y que se basa en los principios de la escuela activa, los cuales cada día más vigentes, y plantea la elaboración de proyectos a partir de sus necesidades. La estrategia de aprendizaje basada en proyectos, que como bien estamos planteando, no es nueva, ni es originaria evidentemente de Venezuela, se aplicó en Venezuela y en los actuales momentos, no solo en Venezuela, sino en América Latina, ha retomado un nuevo impulso frente a la necesidad de una educación más activa, más participativa y que resuelva problemas académicos, pero también de la sociedad. La pedagogía libertaria, que es otro capítulo que tratamos en el libro de Paulo Freire, epónimo del grupo CESPE, plantea una educación que desarrolla un proceso de concientización y de liberación en una educación problematizadora donde los hombres se educan entre sí. Y él plantea 3 perspectivas entre las muchos elementos que plantea que pueden vincularse con los principios transcomplejos como son el diálogo,
la transformación y el reconocimiento de las diferencias. Este siguiente capítulo, la andragogía, eh, de Félix Adam, tengo que reconocer acá que fui estudiante de este gran pensador venezolano y él planteaba que los adultos requieren un tipo especial de educación que él llama coeducación. Es decir, con base al pensamiento de Paulo Freire, él hablaba que los adultos se educaban entre sí en una educación activa, participativa y con relevancia social, de acuerdo a los intereses de los adultos. Entonces, él dice que la educación para adultos tiene que basarse en sus propios intereses, que requieren una educación de inmediato para resolver esas situaciones de interés que en ese momento tienen. Y por lo tanto plantea que es un proceso de autoaprendizaje permanente. Evidentemente que la andragogía tiene mucho que ver con la transcomplejidad en ese planteamiento que tal vez no insistí, pero que para mí es una condición sine qua non de la transcomplejidad, que es el trabajo en grupo, que es el trabajo de buscar eh, transformar realidades sociales, y que implica un proceso de aprendizaje mutuo, porque al conformarnos como grupo de trabajo nos vamos conociendo y vamos aprendiendo unos de otros. Vale también destacar aquí con la andragogía que yo soy profesora de formación, es decir, pedagoga, y luego hice una maestría en andragogía. Y en ese tiempo, algunos de los que me conocían decían que yo era una representante de la combinación pedagogía-andragogía y por eso me llamaban pedandragoga. Y de ahí surge el planteamiento del primer capítulo de esta parte que yo llamé pedandragogía transcompleja, uniendo, diríamos así, mis tres intereses investigativos. La pedagogía de lo cotidiano es un planteamiento de un mexicano, Luis I. Yo lo conocí a través de un libro que compré en Colombia de pedagogías latinoamericanas y realmente siento que lo rescaté porque poca gente y poco he leído yo después sobre este autor y realmente sus planteamientos, no sé si recuerdan que hace poco yo dije que la transcomplejidad trataba de recuperar categorías como lo cotidiano, lo imaginario, lo poético, y casualmente él denomina su pedagogía de lo cotidiano. Él lo plantea como un método que pretende captar los elementos objetivos y subjetivos que intervienen en el aprendizaje cotidiano. Y fíjese entonces que él habla de una, aunque no utilice la palabra complementariedad, habla de algo que plantea la transcomplejidad, que es necesario asumir la realidad con sus elementos objetivos y subjetivos. Y él dice que esta pedagogía intenta enseñar a pensar racionalmente en tres niveles: descriptivo, la comprensión que implica la acción y la conciencia social. El capítulo de la pedagogía de la ternura nos planteamos hacerlo con otro pensador venezolano, pero luego decidimos trabajarlo con Alejandro Kusianonich, que es un peruano, y que para él la ternura es afecto, es cuidado, es respeto y es reconocimiento. Y la educación debería proporcionar estos elementos. En tal sentido, su propuesta es una propuesta transdisciplinaria de base biológica y plantea que lo afectivo se puede aprender al asumirlo como un proyecto de vida. Su pedagogía tiene tres propósitos, que es la emancipación, la transformación y la construcción de la espiritualidad. Entonces también para nosotros es evidente su relación con la transcomplejidad, donde hemos tratado de rescatar desde el inicio que al asumir la realidad, bien sea desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista educativo, tomar los aportes de las ciencias duras, de las ciencias blandas o ciencias sociales y de las que llamamos ciencias espirituales o ciencias humanas, eh, porque asumimos el hombre como un ser tripartito: cuerpo, mente y espíritu. Terminamos el libro, un último capítulo, con un pensador que no solamente digo yo, sino también lo dicen los autores, hemos rescatado
en su planteamiento de educación popular, José Rebellato de Uruguay. Y él plantea una educación como un movimiento transdisciplinario, cultural y político que promueve la transformación social, para lo cual se requiere el diálogo y la solidaridad. E implica también una pedagogía de poder o de conflicto. Entonces, evidentemente tiene relación con la transcomplejidad que nosotros hemos planteado, que asumir esa realidad compleja que implica lo cultural, lo político, lo social, lo académico, lo económico, requiere un planteamiento transdisciplinario y donde efectivamente el trabajo en equipo requiere un diálogo y una solidaridad. Evidentemente que todos estos planteamientos tienen elementos comunes, muchos tomados de Paulo Freire, y que de alguna u otra manera tienen que ver con nuestra región. Sé que he resumido lo más que he podido, que quizás algunos planteamientos requieren una intervención de mayor amplitud, pero traté de hacerlo lo más sencillo y corto posible para dejar a ustedes la posibilidad de revisar nuestro libro y hacernos los planteamientos que ustedes tengan a bien, para lo cual pues les dejo mis correos y estoy a su completa disposición. Gracias, buenos días.